Muchas gracias, hermanos, por ese especial. Qué bonito es estar en la casa de Dios esta mañana, ¿verdad? Amén. Muy bien, pues yo soy contento también, hermanos, esta mañana, y les animo a buscar conmigo el libro de Primera a Timoteo y luego el primer capítulo. Primera a Timoteo, capítulo número 1, y vamos a estar viendo algo del Evangelio en esta mañana. El glorioso Evangelio. Qué bonito es el Evangelio, y vamos a estar viéndolo ahora también en esta mañana. Y luego, hermanos, cuando esté en su lugar, les animo que se pongan de pie, y luego vamos a leer ahora en esta mañana algunos versículos, comenzando con el primer versículo. Dice la palabra de Dios, Primera Timoteo capítulo 1, primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué de que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables, que acorren disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Dice ahora: según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el arreglo de los pecados mencionados es el glorioso Evangelio. El arreglo de nuestras actitudes es el glorioso Evangelio. El arreglo de nuestra desobediencia es el glorioso Evangelio. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, y Señor, te pido que tú nos enseñes ahora. Úsala, Señor, como espada que entra, que corta, que nos arregla, Señor. Señor, si está alguien aquí que no te conoce en esta mañana, te pido que este día sea el día de su salvación. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo tengo buenas noticias para iniciar en esta mañana, y las buenas noticias es: Dios te ama. Amén. Dios te ama. Él quiere lo mejor en su vida. Ahora, hermanos, en esta mañana, si no tiene lo mejor en la vida, no es culpa de Dios, porque Él sí te ama. Él sí quiere lo mejor en tu vida. El problema en nuestra vida no es de Dios, sino es de nosotros mismos. Y por eso, hermano, cuando entendemos eso, que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, nos pone en el lugar para empezar a buscar cómo es que puedo recibir ese bueno que Él tiene para mí. Hay un hombre que una vez él no se sentía el amor de su esposa, y hasta que él llegó el día y dijo: pues yo no sé quién me quiere más, mi esposa o mi perro. Mi perro me quiere siempre y mi esposa no soy muy segura. Y él llegó a una prueba para ver a cuál de los dos, su esposa o su perro, le quería mejor. Y luego su idea era: pues voy a abrir la cajuela del carro y voy a poner los dos dentro del cajuela del carro en el sol durante el día y cerrarlos ahí adentro.
Y después de 30 minutos voy a abrirlo y a ver quién está contento a verme. Y luego de eso voy a saber quién me quiere más, el perro o la esposa. Y muchas veces nosotros nos sentimos muy queridos. Y nosotros pues en la vida pensamos que tal vez nadie está muy interesado en nuestra vida. Muchas veces hace que con Dios unos andan dudando el amor verdadero en nuestras vidas. Hermanos, el amor está basado en su glorioso evangelio. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero hermanos, la forma que Él tiene para bendecirnos es la obediencia. Hermanos, para que me bendiga se requiere mi obediencia, mi lealtad. Y hermanos, cuando hablamos de lo que es importante es obedecer. Hermanos, la obediencia es indispensable en la salvación. Si alguien decide, yo voy a ser salvo a mi manera, escuchen bien, va a pasar toda la eternidad en el infierno. La única forma para estar bien con Dios es obedecerle con la salvación. Vamos a hablar de eso ahorita, hermanos. Pero en la salvación, y no solo, hermanos, en la salvación, sino también en el servicio. Hay algunos que piensan, si estoy bien en mi salvación, es todo lo que necesito. No es cierto, hermanos. No solo la salvación, sino también la obediencia, el servicio a nuestro Dios. Hermanos, hay muchos que siempre hacen excusas por no ser obediente. Y siempre me sorprende hasta cristianos maduros que no entienden la obediencia. Y hasta que algunos que piensan, si está en pecado, debe alejarse de Dios. No, hermano, no debe alejarse de Dios, debe apegarse más a Dios. Hay unos que piensan que cuando pecan ya no pueden servir a Dios. Sí, hermanos, pueden servir a Dios. Necesitan arrepentirse de ese pecado y arreglar la vida con él. Pero hermanos, no tiene nada que hacer con el servicio. Debemos servir a Dios y debemos mantener bien la vida y el corazón con Dios. Debemos andar bien con Él. Él espera nuestra obediencia. Muchos cristianos viven ignorantes de que deben ser obedientes. Hermanos, obediencia es más que vivir en una forma recta, sino que la obediencia es algo activo en que hacemos. O sea que algunos piensan, pues si yo voy a la iglesia, si yo tengo mi Biblia en la mano, si yo hago lo que hacen los cristianos, pues voy a estar bien con Dios. Hermanos, obediencia y servicio es más que simplemente haciendo lo que debemos hacer. Es algo activo para Dios. Las bendiciones, hermanos, siempre son basadas en el glorioso evangelio. Hermanos, ¿qué es el evangelio? El glorioso evangelio que vemos aquí en versículo 11. Vemos, hermanos, que produce la salvación. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1:18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la salvación es salvación de la ira de Dios. Hermanos, Dios aborrece al pecado. El pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Él odia el pecado. Él está en contra de todo pecado. Y hermanos, el pecador que no está bien con Dios está en ese lado. Por eso vemos la salvación, que es, nos salva de la ira de Dios. Él no quiere mandarles a algunos al infierno. Él quiere salvar a todos. Pero hermanos, la ira de Dios descenderá sobre todo pecado. Salvación de la ira. También, hermanos, vemos que produce el arreglo con Dios. Cuando hablamos de salvación de la ira, también está ese arreglo con Dios. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, es el arreglo con Dios. Ahora, si Dios está en contra de todo pecado, Él también tiene el arreglo de ese problema. Es el glorioso evangelio. Hermanos, produce un nuevo hogar, el cielo. Pero hermanos, el cielo que encontramos muchas veces depende de nosotros. Hermanos, para el creyente, después del rapto sigue el tribunal de Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escúcheme, hermanos, para secar las lágrimas significa que habrá lágrimas, ¿verdad? Porque vemos, hermanos, que algo, ¿para qué eran las lágrimas? Por la desobediencia. Hermanos, debemos arreglar nuestras vidas y esperar la venida de Cristo. Hermanos, nosotros debemos entender, Dios ahora quiere nuestra obediencia. Y hermano, quiero hablar de ese glorioso evangelio que nos prepara para el encuentro con Cristo Jesús. Hermanos, Él viene por nosotros. Los pecados sí son perdonados para los que nos encontramos en Cristo. Pero hermanos, la obediencia es la que nos da acceso a las bendiciones de Dios. Muy bien, cuando pensamos en eso, hermanos, pensamos que Dios, siendo el Padre, y hasta que el buen Padre castiga a sus hijos cuando hacen mal, hasta que la Biblia nos dice que Él corrige a los que ama. Por eso entendemos que Dios ahora está esperando nuestra obediencia. Hermanos, vamos a ver un poco del glorioso evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque ese glorioso evangelio es la clave para estar bien con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo trato de obedecerle a Dios a mi forma, siempre batallo. Cuando quiero obedecerle a mi carne, batallo y fracaso. Pero hermanos, cuando entiendo que ese evangelio que en mí produce, número uno, la salvación de mi alma, también produce en mí la habilidad hasta servirle a Dios. Él nos da el poder en nuestras vidas. Pero vemos, hermanos, ¿qué es el glorioso evangelio? Número, hermanos, el glorioso evangelio, en versículo número 1, vemos que es nuestra esperanza. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Hermanos, cuando vemos el glorioso evangelio, es nuestra esperanza, esperanza de gracia, esperanza de misericordia, esperanza de paz, esperanza en la vida que tenemos. Hermanos, esta vida es una vida peligrosa. Esta vida es una vida difícil. Esta vida, hermanos, no ofrece esperanza, sino ofrece depresión, homicidios y suicidios. Hermanos, vemos que la única esperanza es Cristo Jesús. Ese glorioso evangelio, hermanos, nos da y produce en nosotros, en un mundo sin esperanza, la esperanza. Y ahora podemos vivir, hermanos, una vida victoriosa en nuestro Señor. ¿Por qué? Por ese glorioso evangelio que Él nos ha dado. Hermano, esperanza también es la esperanza en la vida venidera. Vemos rápidamente, hermano, conmigo. Aquí vamos a buscar ahora a 1 Corintios capítulo número 15. Guardando su lugar, hermanos, aquí, ahorita volvemos, aquí 1 Timoteo. Pero quiero que veamos aquí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy curioso este texto. ¿Saben qué, hermanos? A mí me gusta la vida cristiana. Pero, hermanos, comparando con lo que viene, es como que si esta vida fuera una vida de miseria. O sea, la comparación es la vida que tenemos en Cristo aquí
no tiene nada que hacer con la vida que viene. Hermanos, ni puede entrar en la cabeza, el corazón del hombre, de las cosas que vendrán por nosotros. Hermanos, ese glorioso evangelio está dándonos una vida que ni podemos imaginar, libres de problemas que vienen por ser un cristiano, como tenemos aquí, el conflicto que existe en servir a Dios. ¿Nunca batalla para servir a Dios? Yo sí. A veces está difícil, a veces no tan fácil. Pero hermanos, allá es muy diferente. Libre, hermanos, es el evangelio, los problemas y el desánimo de otros cristianos. ¿Nunca ha tenido un cristiano que solamente le ha querido desanimar? Solamente quiere hacer que piense mal. Hermanos, es el glorioso evangelio que nos ayuda. Vemos, hermanos, aquí estamos en capítulo 15 todavía, 1 Corintios, hablando de esa esperanza. Pero vemos ahora en versículo número 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué vemos, hermano, aquí? El evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo según la palabra de Dios. Hermanos, es el evangelio glorioso que nos cambia en nuestra vida. Si alguien quiere ser salvo, hermanos, hay una sola manera, un solo camino. No hay camino bautista y camino de otra religión. No hay un camino de que pensamos o lo que yo creo, sino es el único camino bíblico. Y ese camino es el evangelio, ese glorioso evangelio. El evangelio, hermanos, es glorioso porque, número uno, es de Dios. Amén. Es Dios quien provee por nuestras almas. Es Dios quien pagó por nuestros pecados. Es Dios quien nos dará una vida eterna. Todo proviene de Dios. Por eso, hermanos, es glorioso. No es mi opinión ni la suya, sino es de Dios. Hermanos, es glorioso porque es suficiente para salvar a todos. A todos. Si hay una persona que sale de aquí ahora sin la salvación, usted mismo es el único que tiene la culpa. Porque la salvación de Dios es suficiente para usted también. Es suficiente para el pecador más malo de este mundo. Nuestro evangelio es glorioso porque de Dios. Es suficiente para todos. También, hermanos, es el poder de Dios. Cuando hablamos, hermanos, del poder, debemos entender el poder viene del evangelio. Dicen aquí en Romanos 1:16, aquí está atrás, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, es el poder. Yo necesito el poder de Dios en mi vida. Hermano, la única manera que tengo el poder de Dios es por tener el evangelio aplicado en mi vida. Hermanos, el evangelio hace mucho más que simplemente quitarnos de las llamas del infierno a ponernos en el cielo, sino, hermanos, es para toda nuestra vida. El poder. ¿Cómo es que podemos vivir esta semana para nuestro Señor? ¿Cómo es que podemos vivir esta semana sin entrar en pecados muy graves?
¿Cómo es que puede vivir y arreglarnos cada vez que pecamos con nuestro abogado, Cristo Jesús? Hermanos, es el poder en nuestras vidas, el poder de nuestra salvación. Hermanos, también es cuando hablamos de ese poder, hermanos, también me salvó, me cambió, me libra, me guarda, me da propósito. Todo eso, hermanos, lo que viene de ese evangelio, viene, hermanos, de la sabiduría de Dios. Qué bueno que no somos salvos según nuestras opiniones. Hablé con alguien el otro día, ayer, que me dijo, pues mi opinión es, y habló de lo que era su opinión. Ahora yo no quise hablar feo, ¿verdad? Pero estoy pensando, tengo un lugar para esa opinión. Es la basura. Esa opinión no vale para nada. Dios no va a llegar al cielo. Cuando llegamos al cielo, Dios no va a decir, ¿cuál es tu opinión? Tú piensas así, entonces yo te voy a bendecir. No, hermanos, mi opinión, mi creencia, mis ideas, para nada sirve. Porque es de la sabiduría de Dios, mucho mejor que la nuestra. Nuestro Dios y su sabiduría, hermanos. Vemos, hermanos, que es la única manera para estar bien con Dios. Hermanos, el glorioso evangelio presenta el mensaje claro de Dios. Vivimos en un tiempo, hermanos, cuando la salvación está muy difícil. Ellos reciben noticias de cualquier lado, cualquier hombre, cualquier persona en el internet o en la televisión o en otra parte que está hablando de otra forma para estar bien con Dios. Hay unos que dicen que hay que perseverar, otros dicen que hay que portarse bien, otros dicen que hay que hacer esto y nunca hay nada claro. Pero con Dios, hermanos, el mensaje está claro, está claro. Vemos, hermanos, otra vez, aquí estamos en 1 Timoteo capítulo 4. Así que el apóstol Pablo en ese entonces habló de eso. ¿Qué dice aquí en versículo 4? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué está diciendo? Todo lo que hablan los demás dejan al lado, porque solo trae división. Todo solo nos hace separados de lo que es la verdad. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea que algunos por sus palabras apartan, por sus palabras dividen, por sus palabras provocan más. Él está diciendo, hay algo que hay que estar pensando, hermanos. El evangelio está claro. La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según las Escrituras, punto de parte. No hay nada más que nos ayude a nuestra vida que no empieza con su evangelio. Cristo. ¿Qué es eso? Él pagó por mis pecados. Pagó por sus pecados. Hermanos, Él pagó por el efecto de los pecados. Nosotros necesitamos aplicar lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, la clave para el glorioso evangelio es: deje que el evangelio produzca la nueva vida en usted. En vez de siempre intentando, deje que el evangelio produzca. ¿Saben qué, hermanos? Cuando el evangelio entra, nos da apetito natural. Ahora en la tarde vamos a estar brincando un poco en esa idea. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, es algo interesante. Es algo que nos anima. Es por eso empezamos a asistir aquí. Queremos aprender más. Abrir la Biblia, queremos saber más verdades. Hermanos, eso es como comienza. ¿Qué es? El evangelio haciendo la obra en nuestras vidas. Pero después de tiempo dejamos al lado y empezamos a sacar nuestra propia vida y empezamos a fallar en gran manera porque estamos ahora en nuestra carne tratando de vivir la vida cristiana en vez de permitiendo el evangelio en la vida.
Hermanos, muchos batallan porque no quieren someterse a la dirección de Dios. Como pastor, la cosa que me frustra es cuando hermanos saben lo que deben hacer y no lo hacen. Piensan que saben mejor que Dios. Ahora estoy hablando un poco duro. Me frustra. Dios quiere bendecirnos, pero estamos en camino para quitar las bendiciones. Dios quiere arreglar nuestros problemas, pero nosotros estamos en camino para quitar los arreglos. Hermanos, es el evangelio que está allí, hermanos. Muchos batallan porque no quieren, no entienden que Dios tiene una nueva vida para nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, no está hablando solo del alma, sino también de la vida en Cristo Jesús. Es el glorioso evangelio. Más que simplemente salvarme, sino también para capacitarme a vivir para Él. Qué glorioso, qué glorioso. Hermanos, qué glorioso que el Señor nos trajo en esta mañana. Qué glorioso que el Señor está obrando en nuestros corazones. Qué glorioso, hermanos, que aún en ese momento Él está tocando corazones, indicando lo que debemos estar haciendo aún en esta mañana. Es el glorioso evangelio. Cuando abrimos la Biblia y la leemos, Dios nos habla. Es el evangelio, el glorioso evangelio. Cuando sale la predicación de la palabra y nos pega como una pedrada, ¿verdad? Y nos pega directamente en la frente. Es la glorioso evangelio que nos está hablando. Hay que estar atento a lo que le está diciendo. Enseguida, hermanos, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda, hermanos, el glorioso evangelio? Ahora vamos a buscar un texto, hermanos. Ahora el libro de Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo número 1. Y vamos a ver aquí por unos minutos en este momento. Romanos 1, versículo número 16. Romanos 1, 16. Dice la Biblia, hermanos, porque no me avergüenzo del que. No me avergüenzo de que. Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, ¿qué vemos ahora de eso? Es poder de Dios para salvación. Número uno, hermanos, me da protección. ¿Qué es lo que me da o me ayuda el glorioso evangelio? Número uno, hermanos, me da protección. Gloria a Dios, ¿verdad? Solo Dios permite lo que pasa en mi vida. Ninguno tiene poder sobre mi vida que Dios no está permitiendo. Él está salvándonos, Él está cuidándonos, es nuestra protección. Soy redimido, pecado lavado en la sangre de Jesucristo, hermanos. Tengo un hogar celestial preparado por el mismo Jesucristo. Siendo enemigo de Dios, me hizo amigo en su misericordia. Hermano, ya no vivo bajo el temor de no saber a dónde voy. Hermanos, es algo glorioso que me da, porque es la protección. Anoche, hermanos, me acosté tranquilo de mi alma, no pensando en lo que va a venir, en lo malo más adelante, porque ese evangelio es mi protección. Me levanté esta mañana no preocupado por a dónde voy a ir. ¿Por qué? Porque es Él quien me da la seguridad y la protección. Es de Él, no de mí, sino de Él. Hermanos, dice la Biblia aquí en versículo número 16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermanos, para mí. En mi propia vida me salva y nos salva a los que están en él. Segunda cosa, hermanos, no solo me da protección, sino también me da poder. Me da el poder, hermanos, el poder sobre el pecado. Cuando hablamos del pecado, la pena y el poder. Cuando alguien dice, pastor, no pude detenerme, ¿está contando mentiras o no es salvo? Sí me da poder. Cada pecado, hermanos, es una decisión. No me diga que no pudo. Sí puede. O la Biblia es mentiroso o usted. Y la Biblia no. Es el poder. Cada vez que me presentan una situación, yo puedo responder a mi manera o puedo responder a la manera de Dios. Me da poder. Hermanos, sin Cristo no hay poder. Es por eso que el mundo anda hablando puros disparates. El mundo anda hablando en formas de groserías. Es por eso la conducta del mundo está horrible. Porque el poder de Dios nos hace diferentes. Pero hermanos, ¿por qué es que hay tantos cristianos que nunca encuentran el poder? Es el evangelio, está ofrecido, hermanos, es para nosotros. Vemos, hermanos, aquí en capítulo número 8, Romanos 8, versículo 35. Dice la Biblia aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 35, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, es Él quien me da el poder. ¿Cómo? En el glorioso evangelio. Necesito aplicarlo a mi vida. Necesito vivir en obediencia en mi vida. Necesito aprovechar las oportunidades que el Señor me da. Pero hermanos, es el poder. Número 3, hermanos, me da el propósito. Me da el propósito. Romanos 1, versículo número 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Está diciendo su propósito. Él está diciendo lo que es o quién es Él. Hermanos, es el propósito para encontrar la voluntad de Dios. Hermanos, Él nos enseñará la voluntad de Dios. Pablo, que persiguió la iglesia, ahora defiende la iglesia. Él desde asesino hasta predicador y apóstol. Vemos, hermanos, que su vida totalmente transformada con un nuevo propósito de ese mismo glorioso evangelio que le apareció a él en camino a Damasco, que le transformó desde ese momento. Es el glorioso evangelio. Tercera cosa, hermanos, ¿cómo ayuda al mundo ese glorioso evangelio? ¿Cómo ayuda? El mundo, hermanos, está perdido. Está haciendo cosas malas todos los días. Increíble cómo los hombres inventan maneras para hacerse mal unos a otros. ¿Cómo es que ayuda ese evangelio? Ven conmigo rápidamente aquí, hermanos, en Romanos 10. Romanos capítulo número 10, y vamos a concluir aquí en esta parte. Romanos 10, hermano, dice aquí la palabra de Dios, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo. Fácil, fácil. No es algo complicado, no es algo difícil. El mundo necesita conocer a Cristo, Él quien salva, Él quien cambia. Él le da, hermanos, nos da la manera para poder ser salvo. ¿Qué hacemos con ese evangelio? El creyente que aceptó a Cristo, pero nunca aplica el evangelio en la vida. Sigue luchando, pero siempre fallando. Siempre queriendo, pero nunca logrando. ¿Qué está pasando? No está permitiendo que ese mismo evangelio produzca. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Empezamos a obedecer la palabra de Dios. Si tiene sus ideas contrarias a la palabra de Dios, va a seguir luchando en su vida cristiana. Una palabra: someterse. Quitar su deseo y poner el deseo de Cristo. Cuando Él te habla, obedece. Punto y aparte. Nada más. Quitar las excusas. No, pero pastor, mi situación es muy distinta. ¿Piensa que Dios está dándole paso? Yo dudo que está haciendo eso. Aplica el evangelio. Si está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, el evangelio, el glorioso evangelio es su única esperanza. Si no le obedezca, no va a ser salvo.